¿Qué tal? Buenas noches. Esta semana se cumplen 2 meses del final de la erupción de La Palma, un volcán que durante 85 días sumió a la Isla Bonita en el mayor desastre natural de toda su historia. Y es que los ríos de lava se llevaron consigo las viviendas, los negocios y los cultivos de miles de palmeros. Muchos de ellos siguen esperando recibir una ayuda que les permita empezar de cero. De ello hablaremos en un reportaje que podrán ver a lo largo de un programa en el que también nos vamos a acercar al lugar donde empezó todo para conocer en qué estado se encuentra la zona cero de la erupción. Y es esperable que se produzcan reactivaciones con sismicidad, incluso con deformación, y que pueden prolongarse en el tiempo. Son reajustes del sistema, esto no quiere decir que se vuelvan a producir erupciones de manera inmediata. Además, esta noche también nos fijamos en los continuos atascos que se forman en los accesos a nuestras principales ciudades. Colas kilométricas que agotan la paciencia de los conductores y que disparan la polución. Para luchar contra ella, las dos capitales canarias limitarán el acceso de los vehículos más contaminantes. Pero ¿qué coches podrían verse afectados? Es uno de los asuntos que abordaremos enseguida. Arrancamos. Comenzamos con uno de los grandes problemas que padece hoy Canarias y que pone a prueba cada día nuestra paciencia y también nuestros bolsillos. Les hablo del tráfico porque acceder o circular por los grandes centros urbanos se ha convertido en un imposible, una circunstancia que ha traído a la actualidad una polémica. ¿Es el tren parte de la solución a esos atascos? Para tratar este asunto están esta noche con nosotros Javier Campos, que es economista y experto en transportes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Javier, buenas noches, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Nos acompaña hoy también Rufino García, que es ingeniero de caminos. Rufino, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Está con nosotros en este plató también José Alberto León, que es director de movilidad del Cabildo de Tenerife. José Alberto, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias. Y nos acompaña también Enar Martín, que es consultora de movilidad. Enar, Buenas noches. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Con ellos vamos a abordar esta polémica que les acabo de plantear, pero antes Laura nos va a ofrecer con tu ayuda, nos vas a ofrecer algunos datos que nos pueden ayudar a entender la dimensión de la congestión del tráfico en Canarias. Así es, Miguel Ángel. Y fíjense en esta cifra. 1.766.417. Es el número de vehículos que circulan por las calles de Canarias. Hay 802 unidades por cada 1.000 habitantes, muy por encima de los 626 de la media española, según los últimos datos del Instituto Canario de Estadística. Una densidad de coches que lidera La Palma con 907 vehículos, seguida de la Isla del Hierro con 857. En cuanto a las islas capitalinas, el mayor problema lo tiene Tenerife, con 819 vehículos por cada 1.000 habitantes, mientras que Gran Canaria rebaja la cifra hasta los 772. Tal volumen de tráfico genera sin duda continuos e intensos atascos para entrar en las ciudades. Tal es así que la llegada de vehículos a Santa Cruz de Tenerife puede alcanzar los 120.000 vehículos diarios. Y en la capital Gran Canaria la cifra se sitúa en los 99.000, según los últimos datos ofrecidos también por los cabildos. Ni siquiera el precio que ha alcanzado el combustible en Canarias es motivo para dejar el coche en casa. Tras semanas de récords, hoy la gasolina 95, que es la más consumida, cuesta de media en el archipiélago 1,22 € el litro y el gasoil 1,15 € el litro, lo que supone un aumento del 32% y de casi un 27% respectivamente. Esto si lo comparamos con el mes de noviembre del año 2020, cuando comenzó la imparable escalada del precio de los carburantes. Y lo peor es que los precios seguirán en máximos los próximos meses debido a las tensiones geopolíticas y a la recuperación económica internacional tras la pandemia. Un sobrecoste que no va a disuadir el uso del vehículo privado que cada día invade el asfalto de las carreteras canarias. Con este panorama, las soluciones pasarían por un uso intensivo del transporte colectivo y una de las alternativas planteadas para aliviar la situación podría ser un tren que conecte las capitales canarias con la zona sur de las islas.
En el caso de Gran Canaria, por ejemplo, el proyecto está en marcha con la intención de conectar en 30 minutos Las Palmas de Gran Canaria con Maspalomas. En este caso, con una inversión de unos 1.650 millones de euros, el tren recorrería un trayecto de 50 kilómetros y trasladaría diariamente a unas 48.000 personas. En cuanto a Tenerife, ahí las previsiones estiman la movilidad de 67.000 pasajeros al día en un recorrido de 80 kilómetros entre la capital y Costa de Eje, con una inversión, en este caso, de 2.200 millones de euros. Sin embargo, mientras en Gran Canaria se ha llegado al consenso político para el emplazamiento de este tren, en la isla de Tenerife se ha desatado la controversia entre los adeptos y los detractores. Así que bueno, con polémica o sin ella, Miguel Ángel, lo que está claro es que Canarias necesita soluciones urgentes para la movilidad en las islas. Vamos a ver qué soluciones podemos encontrar. Para ello tenemos 4 expertos en la mesa. Como nos ha contado Laura, Gran Canaria y Tenerife no coinciden con el tren como opción para solucionar una parte de la congestión del tráfico que sufren las islas capitalinas. Yo traslado la pregunta a la mesa. ¿Qué opinan, Javier? Bueno, en primer lugar, el tren es un modo de transporte magnífico, es un modo de transporte que admite a un montón de personas y que, en cierta manera, aporta soluciones, pero también es un modo muy caro. Es un modo que tiene unos costes que además son costes hundidos, costes muy difíciles de recuperar y dedicar en el largo plazo a otras cosas. Por tanto, es una inversión muy costosa, estamos hablando en las 2 islas de más de 3.000 millones de euros y por tanto es una inversión que hay que plantear muy bien. Los estudios de demanda que existen actualmente como mínimo son cuestionables, muchos de ellos son con datos previos a la pandemia y por tanto esas cifras de movilidad habría que matizarlas mucho. También hay que tener en cuenta que el coste de la inversión en infraestructura es altísimo y que además una vez construida habrá que mantener esa operación. Pero no para Gran Canaria, no para Tenerife, sí para Gran Canaria, no para Tenerife. Voy a pedirles la opinión a todos, si les voy a pedir con brevedad para conocer un poquito el posicionamiento de cada uno de ustedes. Yo creo que no es una cuestión de Gran Canaria o Tenerife, es una cuestión de hay suficiente demanda que justifique esa inversión independientemente de donde sea. Y para eso lo que necesitamos son estudios serios, estudios que sean de una manera independiente y que evalúen efectivamente los corredores. Rufino. Bueno, efectivamente el tren es seguramente, o sea, el transporte guiado es seguramente el más eficiente. O sea, incluso está reconocido a nivel europeo, a nivel de Greenpeace. Nuestras carreteras ahora mismo tienen un alto de congestión inasumible y seguramente será importante saber por qué. Es decir, se diseñan a finales de los años 60, se diseñan cuando la isla teníamos en el entorno de 500.000 de habitantes, se diseñan cuando había 16.000 vehículos, de los cuales solo 6.000 eran turismo, y se diseñan con unos objetivos, un año horizonte de 25 años, años 90, para una capacidad de 25.000 vehículos día, y en la actualidad hay secciones, en concreto las entradas al área metropolitana y la zona de la ciudad turística del sur, con 100.000 vehículos. Eso es inasumible. ¿Y el tren es la solución, Rufino? Bueno, me gustaría tener el posicionamiento de verdad de los 4... El tren es una de las soluciones, puede ser una de las soluciones, pero no la única. Es decir, el tren de por sí no va a solucionar el problema. O sea, evidentemente lo que sí podemos poner encima de la mesa, que tiene una alta capacidad. El tren es capaz de poner 30.000 viajes en una hora, en cualquier momento, en la situación actual. Enar. Sí podría ser una de las soluciones, pero la realidad, como comentaba Rufino, es que al final estamos ante una situación de colapso total. Una infraestructura como un tren, sea del que sea, no solo una inversión que hay que valorar, con datos además sólidos, que a día de hoy, pues bueno, se está redactando en Tenerife, por ejemplo, el Plan Insular de Movilidad, que nos dará mucha más información. Es una solución que mínimo son 10 años para verla operativo. En los mejores casos, el Metro de Sevilla tardó 10 años en época de bonanza y de ayudas europeas, y era una línea mucho más corta a lo que vamos a hacer a día de hoy. Por lo tanto, no creo que la solución debamos plantear si es tren sí o no, sino tenemos un colapso, hay que solucionarlo y posiblemente con consultora de movilidad hay que ir a transporte masivo de capacidad, y en este caso el que tenemos una red es la guagua, ¿no? Quizás hay que plantearse soluciones que podamos aplacar ya, ¿no? 10 años son muchos para la situación que viven todos los días los canarios.
José Alberto León. Sí, bueno, nosotros consideramos que sí es una de las soluciones, sobre todo a medio plazo. Efectivamente, no es una solución que vaya a estar funcionando en los próximos 3-4 años, pero que sí que es uno de los modos de transporte más eficientes. De hecho, todos los estudios de la Unión Europea, por eso apuesta tan fuertemente por el tren, así lo dicen. Y además es uno de los modos de transporte que una vez realizada la inversión, sus costes operativos son mucho menores que los del transporte tradicional, lo que puede ser la guagua. Quiero decir que una vez puesto en marcha es mucho más barato y más económico mantenerlo, porque son capaces de transportar a muchas más personas. Pero me sorprende, José Alberto, que seas tú el que dice precisamente que el tren sí, cuando el Cabildo de Tenerife es el que se ha posicionado en contra. Bueno, algunos partidos en el Cabildo de Tenerife, otros no se han posicionado. En este caso mi partido, lo voy a decir claro, Ciudadanos sí que se apuesta claramente por el tren. Creemos que a medio plazo es uno de los modos de transporte más atractivos y además tiene una ventaja, según las proyecciones con las que estamos trabajando nosotros, de crecimiento de la población, especialmente en el sur de Tenerife. La demanda de movilidad, hay que tener en cuenta que la demanda de movilidad en los últimos 10 años ha aumentado un 50% en esa zona, y las proyecciones que tenemos es que va a seguir aumentando un 50% cada 10 años. El tren es el modo de transporte más escalable, más fácilmente escalable, con una demanda creciente. Por lo tanto, consideramos que puede ser muy interesante de cara al futuro. Y además estamos ahora mismo en una situación muy importante. Vamos a ver, ahora en España se está trabajando en el plan, vamos a decir así, en la planificación de los próximos 5 años de las infraestructuras ferroviarias en toda España. El Gobierno, el Estado, ya ha decidido que va a invertir 24.600 millones en toda España, y Canarias está completamente excluida de esos fondos. No sabemos muy bien por qué causa, porque consideran que a lo mejor que en Canarias no debe implantarse el tren, y nosotros lo que decimos es que en Canarias hay unos proyectos perfectamente viables, con mucha más demanda de la que hay en otros lugares de España. Se han invertido, por ejemplo, 3.700 millones en el puerto de Pajares, llevan 15 años en esa construcción y todavía no se ha puesto en marcha, que podrían perfectamente destinarse a... Queda clara la postura. Sí les pido brevedad, porque si no, tenemos muchos temas sobre la mesa para tocar y si no, no nos va a dar tiempo. Cerca de 1,8 millones de coches circulan en Canarias cada día, un territorio limitado en el que, según algunos expertos, construir más carreteras lo que haría, y se los pregunto también a los cuatro, lejos de solucionar, solo lo que conseguiría sería atraer más coches. Rufino, ¿crees que sería así? Si construyéramos más carreteras, ¿vendrían más coches? A ver, la obesidad no se cura cambiando de talla de pantalón todos los años, se cura con otros métodos. Es decir, el seguir ampliando las carreteras es una espiral diabólica, es decir, más carreteras, más coches, más carreteras. Lo que ocurre es que seguramente tenemos que hacer un buen diagnóstico de cuál es la situación. Es decir, no podemos estar creciendo eternamente, pero tenemos que cambiar de hábito sobre todo. Tenemos que empezar a pensar la solución conociendo cuáles son los problemas actuales, cómo hemos llegado hasta aquí, cuál es el diagnóstico, hacer un buen diagnóstico y a partir de ese punto poner encima de la mesa las soluciones, que serán seguramente un mix de muchas cosas. Pero uno de los grandes problemas es que con esas prognosis de crecimiento de la población, la pregunta que nos hemos hecho y nos seguimos haciendo es si esa es la isla que queremos, si tenemos capacidad para llegar ahí. O sea, el problema hay que plantearle al menos desde 3 puntos de vista. Un punto de vista que es el cambio climático y la transición energética. Otro punto de vista es la capacidad de carga del territorio limitado que tenemos, que no puede crecer eternamente. Y un tercer punto es efectivamente considerar la movilidad en el concepto que tiene. Movilidad es un derecho fundamental de las personas y ahora, después de la pandemia, lo tenemos claro. Para restringirnos la movilidad ha sido necesario ir al Parlamento y declarar el estado de alarma. Nos gustaría ahondar también en el precio de los combustibles, que está registrando récord en las islas. En su origen, la gasolina en Canarias es mucho más cara que en la península, una diferencia que desaparece cuando se aplican los impuestos y que suponen el 25% de su precio. Ante la escalada de precios que tanto afecta a las familias canarias, Javier, eres economista, ¿deberían reducirse esos impuestos? Bueno, si se reducen los impuestos, se reducirán los ingresos públicos y eso significará que habrá que buscar el dinero por otro lado. La cuestión de la relación que tiene el usuario con el precio del uso del transporte privado es que no solamente importa el precio del combustible, sino importa también el tiempo, ¿no? Y en la medida en la que el transporte privado, aun teniendo en cuenta la congestión, siga siendo una alternativa atractiva para la mayor parte de los usuarios,
pues seguiremos utilizando nuestro vehículo privado. Por tanto, efectivamente, como se está diciendo aquí, pasa por una reformulación de los hábitos de movilidad, que tengan en cuenta cambios en esos patrones de viaje y que efectivamente, en cierta manera, se penalice al vehículo privado en favor del vehículo público, del transporte público. Y en cualquier caso, y quizás volviendo a un tema que se ha mencionado antes con respecto a lo del tren, hay que tener en cuenta que no se trata de una cuestión de, como en la península hay trenes, aquí debería haber trenes. Desde el punto de vista del criterio económico es dónde es socialmente rentable que haya trenes. Si en Canarias no es socialmente rentable, con los estudios sobre la mesa, yo no estoy diciendo que el tren sea una mala idea en abstracto, sino que pongamos los estudios claramente sobre la mesa, pues veamos si eso es cierto o no es cierto. Bueno, pues con todo este contexto detrás parece que la guerra al coche ha comenzado. Todas las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes van a tener que establecer zonas de bajas emisiones en 2023 de acuerdo con la nueva ley climática nacional, limitando el acceso de vehículos antiguos y contaminantes a sus núcleos urbanos. En concreto, se va a prohibir la entrada a los coches de gasolina matriculados antes del año 2000 y a los diésel con anterioridad al año 2006. Para saber qué planes tienen las dos capitales canarias, hemos hablado con sus responsables de movilidad. Esto que van a ver es lo que nos han contado. En Las Palmas de Gran Canaria, a lo largo del año 2023, el Ayuntamiento tiene previsto crear una zona de bajas emisiones en el barrio de las Alcarabaneras, pero ya estamos en estudio para hacer otras. En estos barrios solo van a poder entrar vehículos no contaminantes, aquellos que tengan etiqueta eco o cero emisiones, además de los residentes y el transporte público. Todos aquellos que no sean eléctricos van a ser los que van a tener restringidas las entradas en las zonas de bajas emisiones. No es una normativa que pongamos desde los ayuntamientos, las pone el Estado. A mí me gustaría hacer una transición, ¿no? Que no fuera de la noche a la mañana la prohibición, sino efectivamente que a lo mejor las matrículas impares o las matrículas pares, o dependiendo de los vehículos, si son vehículos de trabajo, que sí puedan entrar. Vamos a priorizar el que se evite entrar a los vehículos más contaminantes y que no sean solamente por antigüedad. Una de las cuestiones también es que se quiera reducir el 30% en las zonas urbanas la entrada de vehículos. Sí es verdad que vemos que los plazos que se nos exigen a las administraciones para desarrollar la zona de bajas emisiones, con lo que conlleva toda esa zona de bajas emisiones, pues no vamos al mismo ritmo. Ya lo han oído, Las Palmas de Gran Canaria pretende que solo los vehículos eléctricos puedan entrar en las zonas de bajas emisiones, una medida que afectará sobre todo a las personas que tengan un menor poder adquisitivo y que más dificultades tienen para comprar uno nuevo. Efectivamente, muchas de estas medidas, bueno, no hay ninguna medida gratis. Básicamente la cuestión es decidir cuánto estamos dispuestos a pagar como sociedad y en qué plazo vamos a ir implementando estas restricciones. Son restricciones inevitables, muchas de ellas, no todas, pero en cualquier caso es una cuestión de valorar el impacto económico y sobre qué grupos de población van a afectar más. Lo primero es que creo que las zonas de bajas emisiones se están entendiendo simplemente como un cordón que se establece en la ciudad, no se entran los coches a los núcleos urbanos, cuando en realidad la zona de bajas emisiones se puede establecer allá donde el primer paso, que es la planificación y el estudio, que diga, oye, ¿dónde lo hacemos, cómo lo hacemos y en qué sentido lo hacemos? Pero eso es fundamental para que los colectivos más vulnerables no sufran de manera excesiva este tipo de medidas, son esos estudios, esa planificación. Luego el diseño de cómo vamos a ejecutar esa zona de bajas emisiones. Como siempre se dice en movilidad, esto es la teoría del palo y la zanahoria. Primero hay que penalizar al vehículo privado, pero por otro lado, la zanahoria, hay que generar mayor conexión con transporte público, garantizar el acceso peatonal, la accesibilidad, antes de tomar esa decisión. No es simplemente no entrar los coches y ya está. Luego hay que poner en marcha, y una última fase que no se nos puede olvidar, que al final esto es una evaluación, es un proceso de continuo cambio. No van a entrar los vehículos y lo hacemos como estimamos, sino tenemos que hacerlo, es una obligación. Mueren todos los años 46.000 personas en España por la contaminación del aire. Javier, José Alberto estaba asintiendo con lo que decía Henar, pero sin embargo cuando salía Evelyn Alonso antes en pantalla, hacía así como que no con la cabeza, y Evelyn Alonso, la concejala de seguridad de Santa Cruz de Tenerife, ha planteado la opción de que durante un periodo de transición al menos los vehículos circulen según sus matrículas, pares
o impares. ¿Es una fórmula, José Alberto, eficiente para reducir la contaminación y para reducir los atascos? Bueno, todo lo contrario. Yo creo que al menos deberíamos aprender de la experiencia de otras ciudades que ya intentaron en su momento y que lo implantaron con un gran fracaso en esta fórmula. Esperemos que aprendamos. Al menos deberíamos mirar lo que se ha hecho ya. Esto se probó en París. Y al final lo que sucedía es que, bueno, además genera inequidades, porque en las casas más pudientes pueden tener varios coches y al final lo que tendían era tener un vehículo par y un vehículo impar para poder acceder todos los días. Y las casas que solo tenían un coche, pues bueno, sufrían en este caso. Y además al final no se reducía prácticamente nada lo que es el acceso a las ciudades. Por lo tanto, yo creo que sí deberíamos aprender de lo que no ha funcionado en otros sitios e intentar hacerlo aquí. Yo creo que la fórmula más sencilla, más lógica, es establecer esta discriminación, en todo caso, por la contaminación que genera cada uno de los vehículos, que al fin y al cabo es lo que se genera, y además genera los incentivos adecuados para que las personas vayan modificando los vehículos que ya tienen para adquirir vehículos menos contaminantes. Pero bueno, requiere un proceso porque evidentemente perjudica a los que ya tienen los coches. Estabas hablando, has nombrado has utilizado la palabra fracaso, y fíjense, hablando de fracasos, numerosas asociaciones ecologistas critican que los criterios para regular las zonas de bajas emisiones varían de un ayuntamiento a otro y piden un decreto que las unifique a nivel nacional. De no ser así, auguran que esta ley, que esta normativa, Rufino, va a ser un fracaso. ¿Estás de acuerdo? Vamos a ver, yo decía antes que había que fijarse, ver el problema desde 3 puntos de vista fundamentales. Y decía el primero, el cambio climático y la transición energética. Voy a dar algunos datos para ver en qué se basa esta ley de reducción de emisiones. Ahora mismo, en Canarias, toda la energía que consumimos, el 80% la hacemos directamente de productos petrolíferos, es decir, vía gasolina, gasoil y demás. Y el 20% en electricidad. Pero de ese 20% que consumimos vía electricidad, el 81% también procede de productos petrolíferos y solamente un 19% de energías renovables. Es decir, al total el 96% de la energía que consumimos viene de productos procedentes del petróleo. ¿Y quién es el gran consumidor de energía? Pues el 75% de toda la energía que consumimos, la gastamos en transportarnos, en movernos. Pero tenemos ya una ley de cambio climático y de transición energética vigente. Es decir, tenemos unos objetivos que en el año 2050 este porcentaje del 96% procedente del petróleo tiene que pasar a cero y todo tiene que ser energías renovables. ¿Qué ocurre? Que tenemos que ver el problema desde un tema también ambiental y las ciudades tienen también que hacer ese cambio. Me gustaría hacer otra pregunta porque nos queda un minuto sobre este debate y muchos especialistas, Javier, sostienen que las zonas de bajas emisiones deben complementarse con otras políticas, como por ejemplo cobrar por acceder con un vehículo al centro de la ciudad. ¿Qué les parece esta opción? ¿Qué te parece esta opción de un peaje urbano, vamos a llamarlo así? Bueno, como decía antes, es una de las posibles soluciones. Es una que se está aplicando en algunos sitios. Por ejemplo, una de las más típicas es el caso del centro de Londres, y también tiene una serie de efectos sobre la equidad, pero también consigue en cierta manera pues, que digamos, los usuarios seamos más conscientes de lo que cuesta utilizar el vehículo. Porque en el fondo toda esta cuestión es que tenemos que valorar que cuando usamos nuestro vehículo hay que pagar un precio a la sociedad. Y lo estamos pagando actualmente, aunque no nos demos cuenta, lo estamos pagando ahora en tiempo. A lo mejor habría que pagarlo en dinero y menos en tiempo. Entonces es una cuestión de valorar cómo hacemos esa transición, como se decía aquí antes, cuánto tiempo nos damos para adaptarnos al nuevo modelo. Bueno, yo quiero agradecerles a los cuatro su presencia aquí hoy en Fuera de Plano para hablar de este tema tan importante que es la movilidad. Rufino, Javier, José Alberto, Henar, gracias por habernos acompañado esta noche. Nosotros tenemos que hacer una pausa para la publicidad y a la vuelta vamos a cambiar de asunto. 2 meses después de que cesara la erupción de La Palma, un equipo de este programa ha accedido al cráter del volcán, acompañando a los científicos del Instituto Geográfico Nacional que siguen controlando su actividad. Un reportaje que les vamos a ofrecer en tan solo unos minutos. No se vayan, que enseguida regresamos.
Ya estamos de vuelta en Fuera de Plano y miramos ahora hacia Cumbre Vieja porque aunque el volcán de La Palma dejó de emitir lava hace 2 meses, todavía sigue activo. Un equipo de este programa ha acompañado a los científicos que siguen al pie del cráter para conocer su estado actual. Han pasado 54 días desde que se declarase terminada la erupción. Ahora el diverso equipo de científicos desplegados en la isla tienen otra tarea: custodiar a un volcán dormido que ha dejado a su paso un reguero de consecuencias en la vida, en el trabajo y en el futuro de los palmeros. La erupción ha terminado. En Cumbre Vieja ahora reina el silencio y la paz después de 85 días de un verdadero infierno causado por la propia naturaleza. Los técnicos ya pueden apreciar de cerca lo que ha traído consigo la erupción, un legado que se personifica en un cono volcánico de 1100 metros de altitud. María José Blanco, directora del Instituto Geográfico Nacional en Canarias, ha sido una de las caras visibles del gran equipo de expertos que han seguido la erupción. Pues ahora mismo lo más interesante son los muestreos de gases y de agua y de las coladas ya solidificadas y la instalación de instrumentación que cuando la erupción estaba en curso no se podía instalar porque no se podía acceder al cráter. El análisis de estas muestras nos dará información de cómo ha sido el comportamiento de esta erupción. De hecho, estamos a muy pocos metros de uno de esos cráteres, el resultado de tantos días de erupción. María José, ¿qué características tiene? Bueno, aparte de ser un material que es muy inestable, veis que tiene unos colores diferentes. Hay una zona que es más negra y otra que ya está más oxidada, de colores marrones. Tiene emisiones de gases, como podéis ver por sus flancos, y luego veis los depósitos de color amarillo, que son sales de azufre. Es un cráter que está, digamos, en continua evolución porque, como decías, está compuesto de un material muy frágil. Frágil y además está caliente en su interior y tiene emisiones de fluidos a altas temperaturas, y esto hace que los materiales sean inestables, y de hecho cuando estamos trabajando en el cráter no es raro escuchar derrumbes de las paredes del cráter hacia el interior, y cambia prácticamente diariamente su morfología. Es esperable que se produzcan reactivaciones con sismicidad, incluso con deformación, y que pueden prolongarse en el tiempo. Son reajustes del sistema, esto no quiere decir que se vuelvan a producir erupciones de manera inmediata. Porque aquí en la isla de La Palma la sismicidad aún continúa, a otros niveles, pero continúa. Sí, estamos en un nivel todavía un poquito alto respecto al nivel base que teníamos definido ya por los años de registro. Deformaciones, no hay ninguna deformación. ¿Hasta cuándo se va a prolongar el trabajo del IGN aquí en Cumbre Vieja? Dependerá, por supuesto, de los datos que vayamos teniendo. Siempre que haya un aumento de actividad, pues prolongaremos más nuestra permanencia aquí. La lava buscó su camino y lo encontró: el mar. El litoral palmero se ha transformado con la creación de 3 islas bajas, como ya hicieran anteriores erupciones volcánicas. Un equipo de la Plataforma Oceánica de Canarias se encarga ahora de estudiar la afectación del ecosistema tras la llegada del material volcánico a sus profundidades. Lo hacen gracias a un vehículo no tripulado que surca las costas cercanas a Tazacorte. Lo que estamos tratando es de mantener la presencia en el área de interés tras la crisis volcánica, manteniendo, digamos, una observación lo más eficiente y sostenible posible. De ahí que los sistemas que estemos utilizando sean autónomos. Básicamente lo que estamos observando son variables esenciales del océano. Entonces este vehículo nos va reportando información cada 5 minutos para ver tendencias, cómo el ecosistema en general ha sido alterado o no en base, pues, a este fenómeno natural. La tecnología a día de hoy justamente nos permite, pues, poderlo operar no únicamente desde un lugar fijo, podemos manejarlo y ver la información que nos está reportando, y ya no solo eso, sino enviarle nosotros alguna instrucción adicional que sea necesaria desde un dispositivo móvil, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora desde aquí podemos estar viendo lo que el compañero en el centro de control de Plocan está realizando, pero a la vez, o sea, si fuera necesario, podríamos intervenir el vehículo mandándole algún tipo de comando nuevo o modificación en su
visto en su patrón de trabajo, todo parece estar según estaba antes. Es decir, sí hemos notado en algunos momentos, sobre todo puntuales durante la crisis volcánica, pues como parámetros como la temperatura, la salinidad, el oxígeno, sí se vio modificado en cierto modo. Lo que hacemos es facilitar el acceso a la información a la comunidad científica, en este caso, que requiere de estos datos. Los gases han sido una de las principales preocupaciones durante y después de la erupción. Aún se mantienen zonas cerradas por las grandes emisiones que se siguen produciendo, principalmente azufre. Elena González es una de las encargadas de seguir su continua emanación. El dióxido de azufre es uno de ellos, el dióxido de carbono también, el monóxido de carbono. En la bombilla el problema es el dióxido de carbono. Tiene altas concentraciones, muy altas, o sea, los sensores se saturan. Entonces eso hace imposible, hace inviable que esas localidades puedan volver a estar habitadas, porque además nosotros estamos midiendo esas concentraciones y esos flujos en el exterior. En el interior de las viviendas, con toda probabilidad, como están cerradas, allí puede haber en muchas casas y no en todas unas concentraciones de estos gases que son muy potencialmente peligrosas. No sabemos cuánto tiempo va a estar desgasificando y lo único que podemos hacer y hacemos es seguir viniendo para ver cómo van evolucionando esas concentraciones, esos flujos, ¿no? Y esas composiciones. Esto al final es un proceso geológico, es un proceso lento y al igual que hemos visto cómo empezaba, queremos ver también, digamos, un poco su final, ¿no? Su evolución hasta que ya veamos que se normalizan los parámetros. Habían pasado 50 años desde la última erupción volcánica. En aquel entonces ni la tecnología ni la previsión tenían nada que ver con lo sucedido el 19 de septiembre de 2021. Ahora somos más conscientes aún del territorio en el que vivimos, una tierra volcánica en constante evolución. ¿Y volverá a haber erupciones? Sí. Sí, porque esto es un sistema volcánico complejo, no sabemos cuándo. Si será dentro de 30 años, 50, 10. En el Hierro, en Tenerife, en Lanzarote, en realidad la única isla que se puede decir que no tiene probabilidad de erupción es la isla de La Gomera. La volcanología tiene una vertiente que es muy social y precisamente lo que estos datos nos van a permitir es conocer mejor el comportamiento del sistema volcánico en la isla de La Palma y poder hacer un asesoramiento mejor en la próxima erupción. Poder interactuar entre diferentes administraciones públicas, empresas, potenciar la innovación y el desarrollo tecnológico gracias, en este caso en el buen sentido de la palabra, pues a esta crisis volcánica, ¿no? Que esto aportará, digamos, beneficio a corto o medio plazo para esta zona sin lugar a duda. Esta erupción, como hemos visto, ha sido todo un laboratorio natural para centenares de científicos, un entramado de conocimiento que supondrá un avance a la hora de estudiar futuras erupciones y toda una oportunidad para la isla de La Palma. Bueno, aunque el volcán hace tiempo ya que no arroja lava, sigue registrando actividad. Y para abordar este asunto contamos con dos invitados de excepción. Nos acompañan esta noche Juan Carlos Carracedo, vulcanólogo. Juan Carlos, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Y está con nosotros también Jaime Coello, que es director de la Fundación Teleforo Bravo. Jaime, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Juan Carlos, pese a que el volcán cesó la actividad el pasado 13 de diciembre, los científicos continúan tomando su pulso y vigilando el entorno. Sin embargo, es prácticamente imposible una reactivación, ¿no? No, la reactivación del volcán actual, o sea, el que hemos tenido o hemos sufrido hasta hace poco, es imposible porque estos volcanes son monogénicos y tienen la característica fundamental de que una vez que han cesado la erupción, por ahí no va a volver. Ese es otro tipo de volcanes, por ejemplo el Teide, que esos sí son poligénicos y tienen muchas erupciones durante a lo mejor cientos de miles de años. Saldrá otro cono, no sabemos cuándo, puede ser un año, pueden ser 30, 100, los que sean. Desgraciadamente no somos capaces todavía de predecir cuándo va a ocurrir, pero ocurrirá otro, pero en otro sitio. Jaime, todavía hay puntos calientes cerca del cráter que alcanzan casi en algunos puntos los 1000 grados de temperatura. ¿Eso es normal? ¿Cuándo se van a enfriar estas zonas? Es normal, de hecho recuerdo una de las últimas veces que estábamos por allí que desde la boca donde se emitía lava era perfectamente visible un punto rojo, ¿no? Cuando hay oscuridad.
Eso es perfectamente normal y bueno, pues esa disminución de temperatura se irá produciendo gradualmente, al igual que la desgasificación. Y otra pregunta que le quiero hacer a los dos, porque de verdad que hay mucha gente que se lo sigue preguntando. Los vecinos de Portonaos y La Bombilla siguen sin poder volver a sus casas por las altas concentraciones de monóxido y dióxido de carbono. ¿Cuándo podrían estabilizarse esos gases? ¿Hay una fecha aproximada? Lo estábamos comentando antes de entrar, en el San Juan hubo menos gases, en el Teneguía, en la zona del propio Teneguía y en la costa sigue habiendo emanaciones de gases. De hecho, en Fuente Santa hay muchos días en los que no se puede entrar dentro de la Fuente Santa porque hay unas emanaciones muy potentes de gases y realmente aventurarse a decirlo es muy complicado. Yo por lo menos no me atrevo a hacerlo, ¿no? Incluso lo del calor, el Teneguía, años después ponías un periódico dentro y ardía. Se quemaba. Y en Lanzarote todavía se sigue manejando esto como un atractivo turístico, ¿no? El problema que tienen los gases, sobre todo el anhídrido carbónico, es que es un gas inodoro que no se nota, pero es más pesado que el aire y lo que hace es que desplaza el oxígeno y por eso hay unas concentraciones tan bajas de oxígeno. Y eso ocurre efectivamente, como dices tú, ocurre todavía en volcanes como el Teneguía. Lo que pasa es que, claro, dentro de una galería, fuera no se nota, no se percibe porque las corrientes de aire lo limpian. Pero ahí en La Bombilla, en Remo y Puerto Naos, la última vez que estuvimos por allí, que íbamos con un medidor, tenía 17% y hacen falta 21% para poder vivir, ¿no? Y eso puede durar bastante tiempo, desgraciadamente. Pero bastante tiempo, ¿cuánto es? Porque claro, bastante tiempo... Bastante tiempo pueden ser meses. Porque ahí puede que se mezclen dos componentes. Uno, los propios gases que salen por el cráter, que como si lo viéramos en color, si los tiñéramos de color, veríamos que no suben, sino que se adaptan a la topografía y siguen bajando hasta el mar. Y otros que son salideros que existen ahí, probablemente asociados a unos tubos volcánicos o algo, que siguen saliendo por la parte de abajo, lo cual dificulta aún más el que eso se libere de gases pronto. Y hay gases, Juan Carlos, pero también se siguen produciendo terremotos en la isla de La Palma, claro. y algunos son percibidos por la población. Naturalmente. Eso ha sido un proceso natural que ha desestabilizado todo el conjunto hasta bastante profundidad y entonces esto se tiene que ir estabilizando y se estabiliza como cuando una casa tiene muchas grietas y eso y tiene pequeños derrumbes que se notan como chasquidos, pues esto se nota como chasquidos que dan lugar a terremotos, algunos de bastante intensidad. ¿Hasta cuándo, hasta qué intensidad pueden llegar esos terremotos? No creo que sean de una intensidad excesiva. Esos terremotos ya son de asentamiento y no lo que vimos en la fase preeruptiva e incluso durante la erupción. Estos no se van a aparecer porque son, como dice Juan Carlos, pues de ajuste, ¿no? de intensidades inferiores en todo caso. Son puramente gravitatorios, es decir, que se desploma algo y produce ese terremoto. Hay una de las curiosidades que nos ha dejado el volcán, que son las tonalidades azules que algunos fragmentos de lava han adquirido al enfriarse. Se ríe Juan Carlos, ¿por qué se produce ese fenómeno? Esto no son gases. Realmente los colores que hay ahora en el volcán, los amarillos, etcétera, son sublimados de azufre, sobre todo, ¿no? Pero estos me río porque en Hawái son muy corrientes estos, son las lavas Paoeoe que tienen unas superficies muy lisas y entonces tienen una capa finísima de un vidrio que difracta la luz y produce como unas irisaciones y que dan esos colores azulados. Pasa lo mismo con la obsidiana, que también cuando es muy fina también produce irisaciones. Y que lo podemos ver aquí en el Teide, en la zona de las piedras arrancadas, etc. Lo podemos ver aquí en el Teide, lo podemos ver en Timanfaya, también Exacto. Se ve en determinadas zonas. Es un tema relativamente frecuente. Lo que pasa es que ahora yo creo que estamos buscando también caras amables y cuestiones para un poco... Son muy bonitos en Hawái cuando les da el sol, como son muy planos y brillan como espejos desde lejos. Y lo curioso de la obsidiana, por ejemplo, es que la obsidiana la vemos como negra. Pero en realidad eso es una difracción también de la luz, porque la obsidiana está hecha del mismo material que es la fonolita, la pómez, que es color blanca. Es como si dijéramos, si tenemos un vaso de cerveza y se la echamos así y entonces queda la espuma por encima de color blanco y lo otro de color oscuro. Pero si esperamos media hora, resulta que todo el gas que se va y todo lo que queda es del mismo color, es decir, es cerveza. En una década, fíjense... hemos vivido en Canarias 2 volcanes,
uno en la isla del Hierro, submarino, otro en la isla de La Palma. La pregunta es, ¿ha entrado nuestro archipiélago en un periodo, Jaime Coello, de mayor actividad volcánica? ¿Cuándo y dónde podría producirse la próxima erupción? Bueno, que haya entrado, yo realmente no creo que haya entrado en un periodo más intenso. Si vemos el volcanismo histórico en Canarias, no han parado de producirse volcanes, ¿no? Y si vemos la serie que se ha producido en La Palma, 49, 71, 2021, pues como digo, ha continuado. Yo no me quiero aventurar, pero bueno, La Palma no es la única isla, ¿no? Hemos tenido una submarina en el Hierro, Tenerife ha tenido un volcán en 1909, puede haber volcanismo, como acaban de decir, también en otras islas. Te veo muy conservador. ¿Carracedo se quiere aventurar? Sí, claro, yo he estado en 3. Es como más lanzado, por eso tenía que haber hecho la pregunta a este lado de la mesa. He estado en 3 y digo exactamente lo mismo que has dicho tú, que no se puede aventurar. Son dientes de sierra, pero ni siquiera son dientes de sierra fijos, sino son con unos picos y unas variaciones. Si estuviéramos en una época, unos cuantos millones de años atrás, por ejemplo en Teno, sí estaríamos en una zona de construcción inicial de lo que llamamos un escudo volcánico, y ahí sí las erupciones son muchísimo más frecuentes, que es lo que le está pasando en Hawái al Kilauea. Pero en este estadio actual en que estamos en Canarias, no podemos decir absolutamente nada sobre el futuro de las erupciones en Canarias. No se puede decir, tampoco. Lo que sí podemos decir es que lo más fácil es que ocurran en la dorsal de La Palma de nuevo, en el Hierro y sobre todo por el peligro que supone las dorsales de Tenerife, tanto la del noreste como la del noroeste, que ahí si pasara algo como lo que ha pasado en La Palma, estaríamos hablando de centenares de miles de personas envueltas en la crisis. Bueno, pues finalmente se ha mojado. Una última cuestión. El volcán de Cumbre Vieja, lo hemos dicho un montón de veces, ha sido el más monitorizado de nuestra historia y ha tenido un valor incalculable para los científicos. Les pregunto a ustedes, para ustedes, ¿cuál ha sido la lección más importante, Juan Carlos Carracedo, que nos ha dejado esta erupción? Vamos a ver, vamos a desmitificar un poco la cosa. El volcán de Cumbre Vieja, que no se debía llamar volcán de Cumbre Vieja para empezar, porque Cumbre Vieja es toda la dorsal, en realidad es un volcán bastante normal dentro de lo que son las erupciones basálticas fisurales. Un volcán normalito. Lo único que va a tener esto, van a salir montones de publicaciones científicas, pero describiendo tanto la sismicidad pre-eruptiva y poseruptiva, la composición química de los magmas, de las lavas, etcétera. Pero ojalá ocurra, no sé si tú estarás de acuerdo, ojalá ocurra que saquemos algo que sea nuevo, en el sentido de que algo que no conociéramos. Vamos a ver si tenemos suerte y alguien descubre algo a partir de la enorme cantidad de datos que nos dé un nuevo conocimiento. Estoy de acuerdo, de hecho el otro día me lo comentaba un director de documentales alemán, me hacía esa misma pregunta, ¿qué puede aportar de nuevo este volcán de La Palma? Recordar que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el 74 sacó una compilación de artículos sobre el Teneguía y lo que pretendemos precisamente es que todos esos artículos de alguna manera se den a conocer, que haya un trabajo sistemático, que podamos aprender todos, pero yo coincido, a ver qué podemos aprender de nuevo o si se puede aprender. Lo único que yo apuntaría tal vez es que como ahora las técnicas son más, con respecto al Teneguía, ha avanzado espectacularmente. Tenemos isótopos que manejar en el conocimiento de los magmas, de la profundidad en que viene. Entonces sí habrá cosas que avancen el conocimiento respecto al volcanismo de este tipo. Ahora, que sea nuevo respecto a otros, por ejemplo, los que hay en otras zonas de la Tierra, que también hay volcanes parecidos, no. El volcán de Cumbre Vieja, vamos a llamarle así, se va a quedar así. El volcán famoso de Cumbre Vieja es un volcán absolutamente normal. Que el único cambio que ha habido es que ha afectado a una zona muy poblada y por lo tanto ha sido de una magnitud mayor de lo normal en este tipo de erupciones y por lo tanto... Pues queda claro, señor Carracedo. Vamos a ver si se descubre algo en esa cantidad de datos que se han obtenido. De los aspectos más científicos de la erupción, vamos a pasar ahora al lado humano de esta tragedia porque el volcán sepultó los sueños y los proyectos, Laura, de miles de palmeros.
Así es, Miguel Ángel. Bueno, cuando se cumplen 2 meses del final de la peor catástrofe natural de la historia de La Palma, el Gobierno de Canarias ha anunciado que se han entregado más de 265 millones de euros en ayudas procedentes de fondos estatales y autonómicos. Pese a ello, muchos afectados continúan sin recibir un dinero que es vital para poder reconstruir sus vidas. Un asunto que veremos en el siguiente reportaje. Toda la vida trabajando para esto. Vámonos de aquí. Vámonos. Estamos retirándonos ya. Dos meses después del cese eruptivo, volvemos a La Palma para conocer la situación de los afectados por la mayor catástrofe natural de su historia. La lava sepultó la casa de Antonio y Jessica, obligándolos a convertir una caravana en su hogar provisional. Nos evacuaron el domingo sobre las, no sé, yo salí de allí de casa a las 6, saqué la caravana, la perrita, un bolso con lo que yo, papeles y lo primero así que cogí. Yo tengo las esperanzas que el gobierno nos ayuden, ya que nos hemos quedado en la calle. Hemos quedado con Jessica para conocer cómo intentan rehacer sus vidas y en qué situación se encuentran en estos momentos. Jessica, la última vez que nos vimos, tú y tu marido Tony estaban viviendo en una caravana. Ahora están en esta casa. ¿Cómo consiguieron entrar a vivir aquí? Esta casa salió por medio de un familiar, porque ya no podíamos seguir la convivencia en la caravana, se nos hacía cada vez más imposible y por medio del familiar nos las han prestado sin alquiler. Pero ustedes se han comprado una casa nueva, ¿no es así, Jessica? Sí, nos hemos comprado una casa porque hemos recibido el seguro de la casa. El problema es que no nos daba. Entonces nos hemos tenido que hipotecar. Esperábamos las ayudas del gobierno y ¿qué pasa? Que como hemos cobrado el seguro de nuestra casa, no tenemos derecho, de momento, a las ayudas estatales. Se está produciendo el hecho de que aquellas personas que han cobrado del seguro por daños producidos en las viviendas y que simultáneamente se han inscrito como personas damnificadas, bien en el registro único, bien en el registro nacional, se están viendo con denegaciones o incluso con que no van a poder acceder a las subvenciones o a las ayudas que se habían prometido por parte del Estado. ¿Qué pasa? Que tenemos que tener en cuenta que nadie está recibiendo el dinero de su propio seguro privado, el que ha estado pagando, sino del Consorcio de Compensación de Seguros, que al fin y al cabo es un ente de derecho público, un ente público dependiente de un ministerio. Si bien es compatible y si se considera también que viene de la contratación privada y que es dinero privado, sí que tiene esa vía pública y por tanto esa compatibilidad de lo público y lo privado en este caso sí hay que tenerla muy en cuenta. No todos los damnificados han encontrado un nuevo hogar. Más de 550 fueron realojados en hoteles de la isla al ser evacuados de las zonas de exclusión. David es uno de ellos. Lo estamos asimilando. Prefiere uno estar trabajando y entretenido hasta dándole vueltas al coco de la situación personal que estamos viviendo todos con esto, ¿no? ¿Qué es lo que más te preocupa ahora mismo? Ahora mismo el tema de la vivienda y a ver qué soluciones
nos dan. David sigue viviendo en este hotel de Fuencaliente. Una habitación de 22 metros cuadrados es su hogar provisional desde hace casi 5 meses. David, ¿has recibido alguna de esas ayudas que se anunciaban para las personas afectadas por el volcán? Hasta la fecha no he recibido ningún tipo de ayuda, ni de donaciones, ni de ningún tipo. No sé qué es lo que está pasando exactamente, no sé en qué criterio se basan para pagar las ayudas. Vinieron aquí para apuntarnos, tomarnos toda la documentación, mirar caso por caso. Y bueno, se presentó todo en su día y hasta la fecha de hoy yo por lo menos no he recibido ningún tipo de ayuda. Hay distintos criterios, está el criterio económico, el primer criterio es que hayan perdido la vivienda, por supuesto, que no tengan segundas viviendas, el número de niños que tengan. Hay una comisión técnica y en esa comisión técnica están las trabajadoras sociales y también hay gente representando al Instituto Canario de la Vivienda. Y ellos, que se reúnen semanalmente, son los que establecen la puntuación en base a la cual se van luego dando las viviendas. David, ¿tienes esperanzas en que se encuentre una solución pronto o crees que tu estancia en este hotel todavía va a ser mucho más larga? Pues esperemos que no, aunque en el hotel nos están tratando fantásticamente, la verdad, pero son ya muchos meses y uno necesita tener un poco más de intimidad, ¿no? Aparte, los alquileres se ha puesto por las nubes. No encuentro un alquiler asequible al precio al que estaba pagando antes, por mi cuenta, y esperemos que a corto plazo nos den una solución. No hemos vivido una especulación inmobiliaria, ni mucho menos. Sí es cierto que lo que es esa demanda pues ha subido porque evidentemente ya no hay tantas viviendas disponibles en sí para poder residir y evidentemente, claro, hay gente que siempre se aprovecha de la situación de debilidad que puede generar lo que es el sistema, como en esta ocasión, de las ayudas que puedan haber y nada, intentan hacerla picaresca. Tras la desaparición de 1.345 propiedades a causa de la lava, según datos del catastro, el problema habitacional en La Palma se ha intensificado. Para comprobarlo, vamos a llamar a una de las principales inmobiliarias de la isla. Hola, buenas. Llamo porque estoy buscando pisos de alquiler en la zona del Paso de los Llanos para saber qué disponibilidad había. No, ahora por la zona del Valle que va imposible, no hay absolutamente nada. Está todo completo. Aparte es que estamos dando prioridad a la gente que se quedó sin casa. ¿Y en otro municipio más o menos cercano al Valle habría posibilidades? Es que el problema que tenemos además es que hasta que las personas que perdieron sus casas no vuelvan a tener su propia vivienda, pues ellos están ocupando ahora mismo viviendas de alquiler. Pues todo ese parque de viviendas está ocupado y no podemos disponer de él. La vivienda es uno de los déficits grandes del estado del bienestar en España. Esto ha sido así históricamente, especialmente en momentos socialmente difíciles, como puede ser ahora en La Palma, por todos los problemas, por el destrozo natural que ha habido. Esto hace que evidentemente los precios, que la especulación exista. El edificar, el construir viviendas públicas, lo que haría es incrementar el volumen de viviendas disponibles para la ciudadanía que quisieran alquilar y por tanto el precio de alquiler se vendría reducido. Por tanto, solucionaríamos este problema. El Gobierno de Canarias continúa con la construcción de casas prefabricadas en esta zona de los Llanos de Aridane, viviendas con las que se pretende dar una solución temporal a algunas familias que lo perdieron todo. Javier López, responsable de Modular Vivendi, ¿cómo va la construcción de estas casas? Bueno, estas 5 primeras casas ya las tenemos prácticamente listas interiormente y exteriormente. A falta del suministro de agua, luz, desagüe, pues si quieres pasamos dentro y las vemos cómo son. Vamos. Estas casas son de 74 metros cuadrados, consta de 3 habitaciones, una habitación principal, 2 habitaciones, un aseo, baño y salón-cocina. Están dotadas con aire acondicionado, está hecha con pladur y lana mineral con barrera de vapor,
para dotarla de una mayor confortabilidad a lo que es la vivienda, ¿no? La segunda fase empieza en el municipio del Paso. Yo creo que en los próximos 3 meses podrá estar también ya las 36 viviendas que van allí. El primero de los días que me quedan dentro de esta nueva casa en la que intento obligarme a no pensar. Sobre principios de noviembre recibimos las llaves. Antes de las llaves yo tuve la oportunidad, por mi situación, de tener 2 menores. Tuve la situación de poder entrar, ver las 4 viviendas que habían aquí y poderla elegir. Ahora empiezas de cero, empiezas en un lugar que eres extraño. Gente que no conoces porque no conoces a los vecinos. De la otra manera llegabas a tu casa, sabías ya todo, tenías una rutina creada. Sabías dónde te encontrabas a tal vecino, a un amigo, a un conocido, y ahora llegamos a un lugar nuevo donde volver a crear raíces cuando tus raíces pertenecen a otro lugar es muy complicado. Hasta ahora se han entregado aproximadamente unas 68 viviendas y en estos próximos días se entregarán otras 27, o sea que estamos yendo al ritmo más rápido posible. Hay que tener en cuenta que se ralentizan las cosas porque hay que confirmar los datos y porque las trabajadoras sociales de los municipios tienen que confirmar con el padrón, incluso en algunas ocasiones con la policía, todos estos datos antes de pasárnoslo a nosotros para que luego la comisión le dé el visto bueno. Y mirar hacia atrás, entender el camino y andar pese a todo, buscando algún modo más. Las obras de recuperación de las vías de acceso marchan a buen ritmo. Sin embargo, Gladys, tú eres una de las que aún no ha podido acceder a su casa. ¿Cuál es tu situación actual? Pues mi situación actual es que no puedo acceder a mi casa ni por carretera ni tampoco a pie porque el PEPOCA todavía no me deja entrar. Tu casa está en una zona aislada por las coladas de lava. ¿A partir de qué día ya tuvieron que abandonar la casa y no han podido volver a ella? Bueno, pues desde el primer día que explotó el volcán, pues nosotros nos evacuaron porque era una de las zonas pues, en riesgo y nosotros pues queremos saber si hay posibilidad de la carretera de Suárez hacia arriba, pues a ver si la abren. Tenemos conocimiento que no hay agua y no hay luz, que a ver, que eso también es importante. Pero también me gustaría ver, también aunque sea, pues ir a mi casa a pie para ver cómo está. Y salir y gritar y cambiar de camino y andar pese a todo, buscando algún modo más. Actualmente estamos trabajando en la LP 213, que es la carretera que unía la laguna con Puerto Nao. También nos encontramos trabajando en San Isidro, en el que se va a permitir, una vez se terminen esas obras, volver a ceder a la vivienda de unos 40 familias. Y también hace unas semanas empezamos los trabajos en la zona sur de la Colada para poder comunicar también unas 40 viviendas que quedaron aisladas después de la erupción volcánica. La vieja calle donde le codijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el volón, mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Sonia, 2 meses después de apagado el volcán, tú todavía no has podido regresar a tu casa. ¿Cuál es la situación? La casa, en principio, no se veía. Estaba todo tapado, cubierto de arena. A la casa se puede entrar, pero vivir no. Aparte que no tenemos un acceso, porque, por ejemplo, antes lo que tardabas es 5 minutos 10 a Los Llanos o al Paso desde aquí, ahora tienes un trayecto de casi 1 hora y media. ¿Pero tienes esperanza de volver pronto a tu casa? Yo pienso que a lo mejor si siguen así, lo que es la vivienda, como yo quería dejarla y demás, a lo mejor 1 mes, que esto en un futuro será para mejor. Más de 5.000 afectados han recibido ya ayuda institucional y aunque ya se han enviado más de 250 millones de euros para paliar esta situación, no todos han tenido la misma suerte. Hola Valentín, tú eres una de las personas que todavía no ha recibido ayuda después de la erupción. ¿En qué punto te encuentras? La verdad que ni sé yo. El día 20, hace 5 meses ya, se llevó la casa mía
y unas pertenencias que tenía yo, unos terrenos, una finca de aguacate, una maquinaria, garajes, talleres y unos apartamentos. Aunque a ti no te han llegado todavía, sí que tienes amigos que ya tienen sus ayudas. Yo sé que hay gente que ha recibido ya los 60.000 euros, empresas que han recibido ayuda, hay algunos que han recibido casas ya, no recibo ni alquiler ni nada, o sea que les costaba al Estado cero. El compromiso del Gobierno de España con la isla de La Palma es absoluto. Hemos entregado viviendas, hemos dado ayudas a las personas que las han perdido total o parcialmente, hemos compensado a casi 1.200 personas con el Consorcio de Compensación de Seguros y seguimos trabajando para que la reconstrucción sea un hecho. Nosotros tenemos que atender a casi 4.000 familias o más de 4.000 familias. No es nada sencillo. Primero, recabar toda esa información en el registro único. No estamos hablando de 100, 200 o 300 familias. Hasta este momento superamos los 5,5 millones de euros repartidos en donaciones, que han ido desde los 2.000 hasta los 3.000 euros y que podemos decir a día de hoy que hemos alcanzado prácticamente el 90% de los damnificados. ¿Qué vamos a hacer con el resto? Que estamos hablando de casi 6 millones de euros. Hemos tomado la decisión de repartir la totalidad de esas ayudas entre las casi 940 familias que han perdido su vivienda habitual. No ha habido ninguna claridad en el reparto de esos donativos, no hay ningún lugar donde nosotros podamos comprobar a quién le han llegado esos donativos. Se nota que ellos no han perdido ni sus hogares, ni sus fincas, ni nada por el estilo, porque si para ellos es rapidez tardar casi 5 meses en repartir unas donaciones, pues apaga y vámonos. Dicen que es por cuestiones de burocracia, que supuestamente ese registro único que iba a ser la panacea al final no ha funcionado como se planteaba en un inicio. Han tratado ese dinero como si fuera de ellos. Lo acabamos de ver, que las ayudas lleguen a todos y poder así recuperar la normalidad de sus vidas es la esperanza de los palmeros afectados, aspectos que vamos a retomar después de una breve pausa para la publicidad. No se vayan, que regresamos enseguida. Son las 11:28 de la noche de este jueves 17 de febrero. Seguimos en directo en Televisión Canaria en Fuera de Plano. Esta noche, como les decíamos, vamos a hablar largo y tendido sobre la situación de los miles de afectados por la erupción de La Palma 2 meses después del volcán. Vamos a hablar de ayuda, de donaciones y de reconstrucción. Y para abordar estos asuntos nos acompañan esta noche Luis Ortega, que es periodista. Buenas noches, Luis. Gracias. Hola, Miguel Ángel. Gracias por acompañarnos. Está con nosotros también Pedro Higinio Álvarez, que es economista. Buenas noches, Pedro Muchas Higinio. gracias. Nacido y residente en la isla de La Palma, que es importante decirlo. Nos acompaña también Nieves Hernández, que es consejera de Acción Social del Cabildo Insular de La Palma. Nieves, buenos días. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y está con nosotros, sigue con nosotros Jaime Coello, director de la Fundación Teleforo Bravo. Jaime, gracias por quedarte. Nieves, cientos de familias de La Palma continúan esperando una vivienda para poder retomar sus vidas. Parece que a pesar de los esfuerzos de los gobiernos, de las instituciones, las viviendas llegan a cuentagotas. ¿Cómo se puede dar más celeridad a este asunto? La realidad de la isla de La Palma en lo que es en bolsa de viviendas, la verdad que pues, es muy escasa. Entonces lo que nos queda es pues, trabajar la máxima celeridad para todos esos suelos disponibles, ponerlo a disposición de las administraciones y que se ponga en marcha toda la construcción de esas viviendas necesarias. Es verdad que hay una realidad que para poder adjudicar todas esas viviendas se está trabajando de la mano del registro único en el estudio de todos esos informes sociales para obtener la realidad de cada uno de ellos y empezar con las que ya tienen disponibles a adjudicarlas de la manera más justa posible. Claro, de la manera más justa, Luis, y lo que dice Nieves, se está tramitando a través del registro único y desde esa oficina de registro único se dice que no se puede ir más rápido porque además tienen que analizar uno por uno los casos para que no haya fraudes y para que no haya irregularidades. De hecho, se estima que un 10% de las solicitudes incluyen datos incorrectos o falsos.
Bueno, es que yo creo que de todas maneras el volcán sí ha parado de emitir lava, sigue con algunos gases, pero la crisis todavía no la hemos pasado, estamos todavía en la zona roja. En la zona roja en el sentido de urgencias, hay muchísimas familias y personas que no han visto satisfechas sus aspiraciones legítimas. Hay una oficina que está trabajando muy bien y con rigor. Yo creo que ha sido un éxito. La gestión de la crisis no ha estado tan mal como podíamos pensar, dentro de lo que cabe, conociendo sobre todo los efectos históricos, centenarios de la burocracia española. Yo creo que se ha acelerado, es deseable que funcione mejor, lo decía la consejera, pero yo creo que en este momento lo que hay es que tener un mapa real, no solo de la geografía, sino de las aspiraciones de la gente. Tenemos que saber exactamente un poco por dónde van los deseos de los propios afectados y preguntarles, cuando estamos hablando de concentrar a lo mejor otra vez en una zona de riesgo toda la actividad económica y social que había, todas las viviendas en la misma zona afectada por el volcán, no estamos pensando que hay mucha gente, yo conozco muchas personas, que no querrían volver al lugar de la tragedia, y hay otros muchos que sí, que querrían estar cerca de donde nacieron, donde están sus orígenes. Entonces, yo creo que ahora es el momento, con el registro único, con todas las instituciones, de hacer ese mapa de las necesidades, de las aspiraciones y empezar a actuar en consecuencia. Porque dar cualquier paso de reconstrucción sin tener eso claro, me parece que es un atraso. Pero Higinio, eres economista. Algunos afectados que han perdido sus casas y que han recibido ya el dinero del consorcio seguro denuncian que la cantidad abonada es inferior al valor en el que tenían aseguradas sus propiedades y que no es suficiente, además, para comprar otra. No, nunca es suficiente. Además, las condiciones de las hipotecas pueden variar de unas familias a otras, intervienen las entidades financieras, pero nunca es suficiente para reponer la vivienda en su totalidad y las propiedades adyacentes y mucho menos el estilo de vida. A mí sí me gustaría comentar respecto a la atención a los damnificados. A ver, la buena voluntad de las administraciones públicas no se pone en duda, desde la del Estado, insular, autonómica y local. La buena voluntad se presupone, pero también es verdad que se espera algo más de las propias administraciones, se espera algo más. ¿Por qué digo esto? El Consejo Económico y Social emitió con fecha 22 de diciembre del año 2021, es decir, a pocos días de la finalización del volcán, un informe como consecuencia de un pronunciamiento previo de octubre en el que ya nos ponía en alerta de los déficits desde el punto de vista administrativo y de ejecución de ayudas a los damnificados. Es decir, de hecho, el informe, es el primero del 2021, se llama Atención a los damnificados y sería la segunda parte de lo que vamos a hablar de la recuperación activa. Es decir, desde el Consejo Económico y Social, que es el Gobierno de Canarias, ya nos está alertando de que desde el minuto 1 han habido problemas, déficit, cosas que mejorar desde el punto de vista administrativo para que las ayudas llegaran a quien tengan que llegar en tiempo, en forma y en cuantía. La buena voluntad, por supuesto que se tiene, pero yo pienso que de la administración pública, por ser administración pública, siempre se tiene que esperar algo más, y más cuando estamos jugando con la vida de muchas personas. Jaime Coello, algunos solicitantes de ayudas reclaman que con ellas se pueda edificar en cualquier municipio de La Palma y no solo en los que han sido afectados, en los 3 que han sido afectados por la erupción. ¿Lo ves adecuado? Una de las cosas que comentamos en su día cuando hablábamos de la erupción es que debía servir pues, de revulsivo a toda la isla, ¿no? La erupción efectivamente ha afectado al Valle de Aridane, pero es una oportunidad también para repensar la isla, ¿no? Y yo creo que hay un norte de la isla de La Palma, ya lo hemos comentado más de una vez, que es un norte despoblado, con unos recursos económicos y naturales muy importantes, y evidentemente necesita una inversión en infraestructuras, porque realmente llegar al norte es una aventura todavía, se tarda pues más de una hora, ¿no? Pero, como digo, sería una buena ocasión, pues, ya que tiene esos recursos, pues sería una buena ocasión para no quedarnos solo en el Valle de Aridane. Me quedo con una cosa que ha dicho Luis Ortega, la cuestión del riesgo. La cuestión del riesgo sigue sobre la mesa, el volcán está muy reciente y hay que afinar muy bien en los mapas de peligrosidad volcánica para no condenar a futuras generaciones de palmeros a sufrir más pérdidas.
Por lo tanto, todo esto hay que pensarlo, ¿no? Yo pienso que en algún momento se han equivocado los tiros, por lo menos verbalmente. Indudablemente el volcán afectó a la comarca del Valle de Aridane, pero no es un problema comarcal, es un problema insular. Y hablar de problemas locales en una isla de 700 kilómetros cuadrados me parece cuando menos una bobería. O sea, la crisis que está viviendo toda la isla es como consecuencia de un volcán que hace daños superiores y graves y dramáticos en el Valle de Aridane, pero la solución es global. Es una oportunidad para intentar entender, primero, que los ayuntamientos tienen que dejarse de localismo y que tienen que trabajar en conjunto, que es una oportunidad para comercializar servicios. A lo mejor no hay tanto suelo en los llanos de Aridane, concretamente, para recuperar un polígono industrial perdido y ofrecer espacio para viviendas. Y hay municipios que están ofreciendo su suelo, porque tienen problemas demográficos, lo comentaba Jaime con mucha razón, y un desequilibrio terrible. El norte de La Palma, que tiene más superficie que el Valle de Aridane, pues tiene como un tercio de la población, sumando Garafía, Barlovento y San Andrés y Sauce. Entonces, yo pienso que estamos equivocando los tiros si pensamos en soluciones locales, acotadas geográficamente. Virginio, ¿querías hablar? Sí, es totalmente acertado lo que dice el compañero Juan. Yo vuelvo a este informe del Consejo Económico y Social, que la segunda parte es: aprovechemos esta tragedia que ha sucedido o este hecho que no estaba en los planes de nadie para reconducir el modelo de desarrollo en la isla de La Palma. Yo no utilizo la palabra reconstrucción de la isla, yo nunca la he utilizado, me parece que hasta en ¿Cuál utiliza? Recuperación del Valle de Aridane, y aprovechando que vamos a recuperar el valle, darle un giro de 180 grados a la economía y a la sociedad de La Palma, tal como venía planificada desde antes. Es que son muchos temas. Vamos a ver, ahora mismo las fotos que estamos viendo, la cantidad de maquinaria pesada que se está haciendo. A ver, lo que yo le transmito a la gente que directamente ha sufrido esto es que, desgraciadamente, las cosas para la mayoría de ellos, desde el punto de vista no de proyecto de vida o más emocional, sino el lugar donde viven, donde van a vivir, cómo han vivido, no va a ser igual nunca. No va a ser igual nunca. Entonces, hoy se ha constituido en el Parlamento de Canarias una comisión de estudio para evaluar los efectos de la erupción volcánica, que todavía nos hemos quedado solamente con un informe previo que hizo el Gobierno de Canarias hace algunos meses, y replantear el tema de futuro. Nieves Hernández, quiero hablar ahora de donaciones. La Asociación de Afectados por el Volcán exige a las administraciones más transparencia sobre el criterio de reparto de las donaciones, ya que hay algunas personas que no han recibido todavía ninguna ayuda. ¿Qué criterios se siguen a la hora de repartir esos fondos? En la cuenta que puso a disposición el Cabildo Insular de La Palma para que particulares, entidades y empresas dirigieran sus donativos, ha acumulado hasta el día de hoy 13,5 millones. De esos 13,5 millones hemos repartido ya casi 5,6 millones. Hemos llegado como aproximadamente a unas 2.300 familias, 5.300 personas. El criterio que hemos decidido para esta primera línea es el número de miembros de las unidades familiares. Si hay un miembro, le vamos a dar 2.000 euros, entre 2 y 3, 2.500, y más de 3, les vamos a dar 3.000 euros. Hemos decidido que el resto de la cuantía, hasta cuando tengamos ya definido exactamente quiénes han perdido su primera vivienda, porque esos datos todavía no los tenemos todos, haremos un reparto de lo que nos queda. Estamos estimando poder llegar alrededor de los 10.000 euros para esas personas que han perdido esa primera vivienda. Y después de la institución insular queremos poner en marcha algunas ayudas para otros colectivos, como puede ser segunda vivienda, personas que tenían una bodega, personas que tengan viviendas vacacionales. En eso iremos trabajando a lo largo de los meses. Bueno, pues aunque la reconstrucción económica de La Palma es una prioridad, numerosos agricultores y empresarios miran con preocupación su futuro. Lo vamos a ver en la segunda parte de nuestro reportaje.
El volcán ha supuesto también un duro golpe para el motor económico de la isla, el plátano, del que viven unas 10.000 familias. Hace 3 meses los agricultores debatían sobre el futuro del sector. Nosotros somos gente positiva y de los plataneros estamos acostumbrados a todos los desastres. ¿Es verdad o mentira? Sí. ¿Tú crees, Oscar, que tú ahora por esto no vas a hacer abandonar esto? Sinceramente. No, yo no voy a abandonar. Juan Vicente, la última vez que hablamos, la situación del plátano estaba siendo muy delicada. ¿En qué situación está en estos momentos este sector tan importante para la isla? Los daños se han acrecentado infinitamente porque a día de hoy las consecuencias están acentuadas. Estamos hablando de platanera que está prácticamente seca y lo peor de todo es el lado sur, ¿no? El lado sur tenemos más del 30% de la platanera afectada. Estamos hablando de un valle que ha vivido prácticamente de este sector y, como tú has dicho, la importancia tan grande y tan vital que ha sido, pues vemos que esto no va a ser a corto plazo, va a ser a largo plazo. ¿Las ayudas que en aquel momento pensaban que iban a llegar, han llegado? Sí, por supuesto que han llegado, totalmente, y además que yo creo que nos ha llegado más de la cuenta. Siempre se quedó alguien por detrás porque lo que es la trayectoria de las coladas en ese momento, cuando se pagó, no había parado, pero en este momento esos casos que no cobraron los están cobrando ahora. Pero cuidado, es el primer paso, las ayudas tienen que seguir llegando y por lo tanto estamos en un momento de estudio de cada uno de nosotros, de las afecciones y de qué forma se va a, incluso para la campaña que viene, afrontar también los pagos siguientes. ¿Y con qué actitud enfocan el futuro más inmediato? Tenemos claro que vamos a seguir viviendo, nos vamos a reinventar otra vez y vamos a ser un sector productivo que le ha dado mucha economía a esta isla, mucha economía a este valle. Y por lo tanto, si algo tenemos claro, que vamos a reconstruir nuestras fincas y que vamos a tener en el futuro, seguro, vamos a tener un futuro mejor y más halagüeño para los que vienen detrás. Además del sector primario, el volcán también ha afectado al turismo. En octubre hablamos con Jorge, un gestor de viviendas vacacionales que trabajaba en la zona afectada. Aparte de lo material, que es importante porque hemos perdido, digamos, nuestro puesto de trabajo. Hemos perdido 7 casas, creo que de las que gestionábamos allí en Todoque y Las Manchas de Abajo. Lo peor y lo irrecuperable es que hemos perdido el paisaje que nosotros vendíamos junto con las casas. Yo, particularmente, he perdido pues mi medio de vida. Mientras espera recuperar su medio de vida, Jorge ha comprado una licencia de taxi. Jorge, tú has sido uno de los grandes damnificados de la erupción. ¿A ti cómo te ha cambiado la vida el volcán? Llevábamos 25 años trabajando allí en aquella zona, en la zona de Todoque, y la verdad es que, bueno, éramos una empresa consolidada y desde luego, pues en 2 días, pues me cambió la vida. A mí me quedan 6 años para poderme jubilar. ¿Qué hago? Pues buscarme la vida y he dicho, bueno, pues me meto en un taxi, que es, digamos, lo que es más pronto y más rápido se puede empezar a trabajar. ¿Has pensado en algún momento en tirar la toalla? No, yo tirar la toalla no, porque yo siempre en mi vida profesional nunca me ha asustado el trabajar ni los retos. Si dentro de 5 o 6 meses yo veo que va en serio la reconstrucción de la isla de La Palma, pues activar la empresa otra vez. El volcán en sí ha creado un atractivo turístico que perfectamente se puede complementar con los productos ya existentes en la isla. Para reforzar el turismo en La Palma hay que disponer de la suficiente capacidad alojativa para acoger a esos turistas. De las 15.000 plazas alojativas que dispone La Palma, hay unas 600 que se han perdido definitivamente. La expansión de La Palma debe ser, como cualquier expansión turística, sostenible económicamente, socialmente, sin olvidar también la regulación del alquiler vacacional. Y eso tiene que ser completamente un escenario distinto a la tentación de que la reconstrucción de La Palma vaya por otra vía, que es la de la gran inversión turística, de la gran mole, del gran resort, que en el fondo lo que va es aumentar la dependencia económica de la economía de La Palma de actores y de agentes del exterior. Más de 300 autónomos y empresarios de La Palma han solicitado ayudas al gobierno. En octubre, Andrés, propietario de una cafetería en Puerto Nao, se planteaba abandonar la isla. Sabemos que si hemos podido sacar adelante nuestro negocio, nuestro bar cafetería, en plena pandemia, ese negocio rentable lo podemos hacer en cualquier otro sitio. Quiero dilatar esa decisión de irme a vivir a otro sitio todo lo que pueda.
Han pasado más de 3 meses y este autónomo sigue sin poder retomar su negocio por estar en zona restringida. Su idea de abandonar La Palma adquiere cada vez más fuerza. Andrés, la última vez que hablamos contigo te estabas enfrentando a una realidad muy delicada. ¿Cómo está la situación en estos momentos? Hoy en día sigue igual de delicada. Nosotros seguimos con nuestro negocio cerrado. Bien es por la seguridad de todos, porque por lo visto en la zona de Puerto Naos hay mucha acumulación de gases, y también seguimos evacuados de nuestra casa. Mi vida personal ha cambiado un poco porque si anteriormente tanto mi cuñada como mi cuñado nos acogió en su casa y nos dio un techo justo después de que explotara el volcán, a día de hoy somos de los pocos afortunados en la isla de La Palma por el problema que hay con la planta alojativa de que sí hemos conseguido un alquiler, y ha sido el municipio de Tazacorte quien nos ha acogido y quien nos ha ayudado en este caso. Y bueno, seguimos disfrutando de la costa. Salimos de la costa de los Llanos de Eridane en Puerto Naos y ahora estamos en la costa de Tazacorte. ¿Como autónomo has podido percibir algún tipo de ayuda? Nosotros de momento como empresa hemos recibido tanto la ayuda del Ayuntamiento de los Llanos de Eridane como la del Cabildo Insular. También somos afortunados por eso, porque también sabemos de muchos casos que todavía no han percibido nada. Nosotros como autónomos podemos estar recibiendo ayudas que pueden estar en torno a los 600 euros. Las ayudas han llegado muy tarde y todavía la parte importante está por llegar. Necesitamos financiación. Esa gente que lo ha perdido todo, casi todo, ¿cómo vas a ir a avalar a un banco para que te den financiación? Pues necesitamos que el Gobierno de España abra una línea de ICO específica en la cual avale al 100% para poder, llegado un momento dado, salir adelante con una carencia o por lo menos con unos plazos hasta 10 años como mínimo para que la gente pueda reemprender. Hoy en día, ¿cómo miras hacia el futuro? Hemos decidido que esos viajes que tenemos planeados, proyectados en nuestra vida, a ponernos una mochila al hombro y hacerlo de una forma low cost, pero no dejando de vivir y de buscar. Nuestra primera opción, nuestra primera oportunidad de negocio surgió en Puerto Naos, en la isla de La Palma, pero si bien es cierto que como cualquier ser humano, a la hora de visitar otro lugar del mundo, otra isla, incluso decirte, bueno, es que a lo mejor en uno de esos viajes surge una oportunidad de negocio y tengo que irme. Sí nos podemos plantear empezar nuestra vida fuera, porque ya la empezamos una vez aquí. La podemos empezar en cualquier otro lugar, no hay diferencia. Se estima que el volcán de La Palma ha afectado a unas 300 empresas, algunas fueron sepultadas por la lava y otras han permanecido cerradas por encontrarse dentro de las zonas afectadas, aún por gases o por cortes de carreteras. ¿Cómo conseguir que la mayoría de esos empresarios y emprendedores no abandonen la isla y continúen generando empleo? Lo vamos a ver en tan solo un minuto, a la vuelta de publicidad. (12:10 de la noche), seguimos en directo en Televisión Canaria, en Fuera de Plano. El impacto del volcán ha sido devastador para los municipios afectados. Le pregunto al economista que tengo en la mesa, Pedro Higinio, ¿cómo reconvertimos la economía del valle para evitar un éxodo poblacional, como hemos oído antes en el reportaje? Sí, 2 o 3 datos muy concretos. La erupción ha afectado al 1,74% de la isla y ha afectado a 229 hectáreas de platanera, lo que indirectamente, pues toda la zona de costa del valle, pues las plataneras también están muy afectadas. Vamos a ver, y quiero ser muy breve, pero también intentar muy claro porque es uno de los mensajes que quiero transmitir. La planificación de la isla o las actuaciones que veníamos arrastrando de hace años hacia acá, por el número de camas, por las infraestructuras, etcétera, que se están planteando, ya se venían planteando y ahora con la excusa de la emergencia, es decir, con la excusa de la emergencia volcánica, ya me estoy centrando solamente en el aspecto económico y territorial, no el de los damnificados, ni de las personas afectadas directamente. Vamos a ver, desde hace años, por intereses políticos, empresariales y de inversores, se quiere convertir al Valle de Aridane en el emporio turístico de la isla de La Palma. En su momento, todas las fuerzas
políticas del Cabildo en el año 2003 firmaron un documento en el que todas se pusieron de acuerdo en crear en la isla 25.000 camas. Vamos a ver, No tenemos mucho tiempo, No, Virginio. el litoral del Valle de Aridane... ¿Cómo reconvertimos la economía? Para que no se vaya la gente. Bien, reconvertir la agricultura platanera a una agricultura del siglo XXI, vinculado a pequeñas empresas. El litoral del Valle de Aridane tiene que seguir siendo agrícola porque es el mejor suelo agrario de los mejores del mundo. El turismo tiene que basarse en las edificaciones previamente ya pendientes de rehabilitar y para favorecer la consolidación de los núcleos urbanos del valle. La planificación territorial hay que replantearla, o yo lo veo así, consolidar núcleos existentes y evitar picotear el territorio con todo lo que ello supone para las arcas públicas, el territorio, etcétera. Y sobre eso debía pivotar. Y abordar de una manera más seria el tema de la energía, la movilidad y los residuos. Luis Ortega, la población de La Palma se encuentra prácticamente estancada desde hace 20 años. ¿Qué planes pueden implementarse para conseguir que La Palma atraiga habitantes? En principio buscar un equilibrio demográfico que ahora mismo no lo hay. O sea, comentaba antes que el norte tiene el triple de superficie que el Valle de Aridane y tiene 1/3 de la población del valle. O sea, eso es un dato gravísimo. O sea, no puede funcionar un territorio equilibradamente, una isla, con ese desfase. Garafía tiene posibilidades, Barlovento tiene posibilidades, y San Andrés y Sauce llegó a tener 17.000 habitantes en algún momento concreto. O sea, ese tipo de cosas se tienen que corregir. ¿Y cómo? Pues pensando que las inversiones, Pedro Higinio hablaba de un núcleo turístico potente en el valle, muy bien, y a lo mejor desarrollar un montón de iniciativas paralelas en otras zonas del norte que las pueden tener, y entonces pensar en una solución de equilibrio que tiene desde luego el núcleo potente de turismo en el valle es Puerto Nao. Ese es el núcleo potente. No puede ser el único tampoco. Yo creo que debe ser el único. Pues yo no lo estoy de acuerdo en absoluto. Porque la vocación de la economía del futuro de la isla tiene que pivotar sobre otros sectores y otro tipo de turismo. Bueno. En este debate sobre la reconstrucción de La Palma me gustaría preguntarte, Nieves, porque se ha hablado mucho de la reconstrucción que debe implicar un cambio drástico basado en la sostenibilidad y en la digitalización de la isla. ¿Los planes de reconstrucción de los que estábamos hablando antes van en esa dirección? Se está trabajando en esas líneas, se está definiendo un nuevo marco que está siendo consensuado por todas las administraciones y van en esas líneas, en contar con todos esos aspectos a implantar. Está claro que para esta tragedia no había experiencia previa y se dan dos situaciones que son contrarias. Nos exigen a las administraciones celeridad y a la misma vez nos exigen planificación. Una es contraria a la otra. Claro. Entonces tenemos que dar pasos ágiles pero firmes. Vamos a ver, planteo una cosa. La comisión que se acaba de crear hoy en el Parlamento plantea un horizonte temporal de 6 meses para las conclusiones. Entonces, desde mi punto de vista, muchas de las actuaciones que se están haciendo en el territorio ahora mismo ocupado por la lava están rayando la improvisación. Con la excusa de la emergencia, están rayando la improvisación. Lo primero, como la geografía del valle ha cambiado, tiene que haber un replanteamiento de los planes de ordenación del valle, porque entonces la comisión del Parlamento versará sobre hechos consumados, la futura planificación se limitará a legalizar lo que estamos haciendo ahora y es la dinámica de la política urbanística en La Palma. Jaime, yo quería apuntar algo sobre este asunto. Al hilo de lo que está diciendo Pedro Higinio, hay una palabra que si no le damos contenido se queda hueca, que es la sostenibilidad. Bueno. Se ha creado un patrimonio natural nuevo en La Palma. Ha aparecido algo. Me dio mucha pena uno de los intervinientes que tenía viviendas vacacionales que decía que se ha perdido un paisaje, pero se ha ganado otro. Sí. Se ha ganado un paisaje de una calidad espectacular y va a venir mucha gente a ver ese paisaje. Yo he escuchado que el Cabildo de La Palma tiene un plan para hacer un sendero hacia el volcán. Yo lo que sí pediría que se hagan, al hilo de lo que pide él, evitar improvisaciones. Tenemos que evitar que la gente machaque el cono, como se ha machacado ya reiteradamente el Teneguía. Y otro ejemplo que me ponen unos amigos espeleólogos que están trabajando allí con el Instituto Geológico y Minero, estamos sacando las cenizas, evidentemente hay que sacarlas de la gente de donde vive, pero estamos colocando parte de las cenizas
en tubos volcánicos y coladas del volcán de San Juan, que tienen un valor natural per se. Con lo cual, no podemos hipotecar tampoco ese nuevo patrimonio natural que tiene que ser una clave fundamental para la reactivación de la isla, ¿no? Me gustaría hablar del modelo turístico, hacerte una pregunta, Luis. En cuanto al modelo turístico, ¿hay que seguir potenciando el alojamiento turístico y rural o hay que intentar atraer un turismo de masa? Yo creo que ese horizonte de 25.000 camas en La Palma me parece que es razonable y bueno, y haría una isla un poco sostenible. Yo lo que sí creo es que no se pueden poner todos los huevos en la misma cesta. Porque ahora mismo el Valle de Aridane tenía la potencia agrícola, que es una cosa que viene de 5 siglos, con el tema de los cultivos intensivos para la exportación, y el turismo también. Y viene un accidente de estas características que se puede volver a repetir y va a coger también la misma tierra. Eso es como intentar volver a rescatar toda la lava, como algunos locos pretenden, para devolverlas a la agricultura. Lo que hay que ver es ¿qué se necesitan? ¿Las 200 hectáreas perdidas? Pues a lo mejor buscar los territorios. Lo primero que hay que estudiar es exactamente el potencial de la lava, que es una cosa nueva, con la que no se contaba. El potencial turístico y toda la... ¿No estás de acuerdo? Tienes 30 segundos para decirlo, Pedro Higinio, porque... No. Por muchas razones, poner todos los huevos o en este modelo de turismo es insostenible. Aparte de que la palabra de sostenibilidad está suficientemente desvirtuada y vaciada de contenido por parte de administraciones públicas, empresarios. Uno de los mensajes que yo quiero transmitir aquí a los contertulios, a los compañeros... 30 segundos tienes. Es, por favor, hagamos lo posible para ayudar lo más posible a los damnificados y lo que es el modelo de desarrollo social y económico, que yo creo que hay que darle un giro de 180 grados de lo que se venía trabajando, sentémonos en la isla todos, con calma, sin prisa, a ver qué isla queremos en el futuro. Porque con la excusa del volcán y con la excusa de las emergencias se están intentando consolidar actuaciones y proyectos. Esos más de 30 segundos de rato largo, Pedro Higinio. Pero bueno, hay una cosa en la que están todos de acuerdo, que es el debate, que hay que sentarse, que hay que hablar y que hay que llegar a consensos para, reconstruir, refundar o, no sé qué palabra utilizabas antes. Reconsiderar el modelo de 180 la isla grados de a la La Palma. economía. Vamos a seguir hablando de La Palma, esto no se ha acabado, esto sigue. La semana que viene tenemos a los Reyes, tenemos una conferencia de presidentes, tenemos una manifestación, vamos a estar muy pendientes y vamos a estar mirando a la isla de La Palma. Pedro Higinio, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes. Luis Ortega, un placer. Nieves, consejera, muchas gracias por haber estado con nosotros. Jaime Coyo, un auténtico placer tenerte en esta mesa de Fuera de Plano. A ustedes, por supuesto, que es por quien se hace este programa. Gracias por acompañarnos una noche más. Nosotros volvemos a encontrarnos, si les apetece, dentro de 7 días. Gracias por su compañía. Que tengan ustedes una muy feliz noche.